Vamos a abrir allí, Primera de Corintios, capítulo 15, versos del 14 al 19. Son solo 4 versículos, dice el apóstol Pablo: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, entonces somos hallados falsos testigos. Porque hemos testificado de que Dios resucitó a Cristo. Y si eso es mentira, entonces no resucitó. Y entonces, en verdad, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Entonces todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo están perdidos. Verso 19: si en esta vida solo esperamos en Cristo, dice Pablo, una palabra muy fuerte, somos los más dignos de conmiseración. La palabra conmiseración es: somos miserables ante todos los hombres. Hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, pero no falta el que diga: ¿a quién le importa si Cristo resucitó o no? Pues qué diferencia hay si Jesús resucitó entre los muertos o no. Pues déjame decirte, si tú piensas de esa manera, que toda la diferencia del mundo, es decir, si Cristo no resucitó, entonces miles de cristianos que han creído en Jesús, que han muerto en Jesús, han muerto engañados. El cristianismo depende de la resurrección. La resurrección es el centro, es la base de nuestra fe. Si no hay resurrección, entonces todo lo que hagamos, todo lo que vivimos, todo lo que predicamos, que hay vida eterna, que hay salvación de almas, que hay perdón de pecados, todo es en vano. Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo es una mentira, el cristianismo es un engaño, el cristianismo es una falsedad, el cristianismo es un fraude, el cristianismo es un disparate. Y nos han tomado el pelo si Cristo no resucitó. El apóstol Pablo nos dice que si Cristo no resucitó, entonces somos unos miserables. Busqué la palabra ahí, miserable. Significa persona digna de lástima, persona digna de misericordia y compasión. La palabra ahí, miserable, significa las personas más desdichadas y las personas más infelices del mundo. Ahí la palabra conmiseración significa lástima, porque creímos en una mentira. Lástima porque no tenemos un fundamento. Miserables porque el cristianismo solo va a beneficiar, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración porque solo nos vamos a beneficiar del cristianismo mientras vivimos. Pero no, Cristo sí resucitó y el cristianismo no solo nos va a ayudar en esta vida temporal, sino que el cristianismo va más allá de la eternidad. El cristianismo va más allá de después de la muerte. Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que hemos predicado ha sido en vano. Todo se nos viene abajo. John McDowell escribió un libro, Evidencias que exigen un veredicto. Dijo la siguiente frase: si Cristo no fue Señor, si Cristo no fue Dios y Salvador, entonces
Jesús fue un lunático, falsario y un gran actor de una mentira. Pero hoy quiero que estudiemos ese título que le he dado: ¿cuáles son aquellas evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y quiero dividirlo en 4 puntos. Primero vamos a hacer un paseo en la Biblia para mirar las apariciones de nuestro Señor Jesucristo cuando resucitó, después de resucitado. Pero también el segundo punto lo vamos a mirar de cómo muchos apóstoles murieron en muertes horrendas, y eso es una evidencia de que Cristo resucitó, porque yo creo que usted no muere por una mentira. La tercera evidencia que vamos a hablar hoy es el crecimiento explosivo de la iglesia, es una evidencia de que Cristo resucitó. Y el último punto es las vidas cambiadas de los cristianos, es una evidencia de que Cristo sí resucitó. Entonces vámonos con el primer punto: apariciones del Señor Jesucristo resucitado. Así rápidamente vamos a leer Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 3. Mira lo que dice el apóstol Lucas. En el primer tratado, dice Lucas: oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, mira esta frase que subrayé, dice Lucas, se presentó vivo Jesús con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca. Después de habérsele presentado a los discípulos, se le presentó otra vez a sus discípulos, pero ya estaba Tomás con ellos. Llegó Jesús, qué linda esta historia, las puertas cerradas otra vez, y se puso en medio de ellos y le dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: Tomás, yo que lo sé todo, quiero que pongas aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y mete los dedos en mi costado. Mira, Jesús creía, sabía que Tomás era clave y por eso él hizo eso. Tienes que estar convencido. Y le dijo Dios, Jesús, a Tomás: no seas incrédulo sino creyente. Y dice el verso 28: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Alabado sea Dios. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creísteis? Bienaventurados aquellos que creyeron sin ver.
¿Usted sabía que usted y yo somos bienaventurados? Porque hemos creído en la resurrección de Jesús sin ver. Otra aparición fue en 1 Corintios 15:6. Dice, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. A mí que me digan, uy, mira un ovni, una o dos personas, uno dice, tal vez se la fumaron verde, ¿cierto? Pero que diga 500 personas a la vez Jesús se le presentó, ese es otro cuento. Yo me imagino la alegría de esos 500 cuando vieron a Jesús. En el verso 7 dice que también después se le apareció a Jacobo, el hermano medio de Jesús. ¿Usted sabía que Jacobo no era creyente? No era cristiano. Pero Jesús sabía que su hermano medio iba a ser clave para el evangelio. Ustedes saben que a él le dieron, por ser el hermano medio de Jesús, le dieron la iglesia más importante, la iglesia de Jerusalén. Y este Jacobo hizo un trabajo excelente en esa iglesia. Jesús se le apareció a su hermano medio Jacobo. 1 Corintios 15:8 dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció ¿qué? A mí. Pablo era un judío que perseguía a los cristianos, no creía en el cristianismo, pero él creyó en el cristianismo cuando Cristo se le presentó. Y desde ese día entregó su vida al servicio de Dios, hasta el día de su muerte. Qué importante uno saber y tener esa seguridad plena de la resurrección de Jesús, porque eso nos va a dar la fe, la confianza, la certeza de que lo que estamos predicando no es mentira. Amén, hermanos. El otro punto que quería darle, ya vimos las apariciones de Jesús resucitado. La otra evidencia es que los apóstoles, casi todos, murieron con muertes horrendas. Y eso es una evidencia que Cristo resucitó. Porque ¿quién va a vivir o a sufrir o a morir por una mentira? Dígame, ¿quién? Y más o muertes tan horrendas. Yo le digo que yo nunca voy a morir por una mentira. Yo nunca voy a morir por una mentira. Y yo creo que usted tampoco muere por una mentira. Vamos a leer allí en Hechos 12, del 1 al 2. Es el único pasaje bíblico que nos relata la muerte de un discípulo de Jesús. Bueno, ya Judas pues, pero ya Judas dejó de ser apóstol después de que hizo todo lo que hizo. Pero un apóstol que haya muerto y que se haya registrado en la Biblia está Hechos 12 del 1 al 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo decapitaron. La muerte de los demás apóstoles no están en la Biblia, porque se escribió primero. Pero ¿cómo conocemos cómo ellos murieron? Por la tradición de la iglesia. ¿Cómo así? Por años. Supongamos, aquí muchos no conocieron a Emiliano Loaiza, al hermano Alfonso, a Agudelo, el hermano Antonio Colorado, Gabriel Gil, el hermano el papá de este Freddy. Pero nos han contado quiénes fueron ellos, ¿sí o no? Aunque no los vimos, pero nos contaron aún cómo murieron.
Ya saben cómo es la tradición de la iglesia, es decir, lo que nos han contado por años y por años y por años. Entonces, les voy a decir cómo murió Pedro según la tradición de la iglesia. Pedro fue crucificado de cabezas en una cruz, en forma de X, en Roma. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan, el apóstol Juan, lo cocinaron en un enorme caldero de aceite hirviendo, pero él no murió. Ahí no murió. Luego de que lo pusieron a cocinar en un caldero lleno de aceite, luego fue sentenciado para que fuera a la prisión allí en Patmos. Allá fue donde escribió el libro de Apocalipsis. Y luego el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a Turquía. Ya era libre allá en Turquía, lo que es ahora Turquía. Él murió viejo y fue el único apóstol que no murió de una manera violenta, sino que murió de viejo. Juan, el apóstol amado del Señor Jesús. Santiago, el hermano medio de Jesús, aunque oficialmente no fue un apóstol, pero fue el líder de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo murió Santiago, el hermano medio de Jesús? Fue arrojado a una altura de 30 metros desde el pináculo del templo, cuando rehusó negar a Cristo. Pero él, al caer a una altura de 30 metros, sobrevivió a la caída. Pero sus enemigos llegaron y lo golpearon a garrotazos hasta matarlo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Testificó allá en Turquía y fue martirizado en Armenia, donde fue, no en Armenia acá, no, en la Armenia de por allá de Europa, donde fue azotado con un látigo hasta la muerte. ¿Usted se imagina eso? Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X allá en Grecia. Y después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, lo dejaron colgado en la cruz por 3 días. Pero sabe una cosa, dice la tradición de la iglesia que este Andrés les predicó a sus verdugos por esos 3 días antes de morir. Tomás, ¿se acuerdan el Tomás, el incrédulo? Fue traspasado por una lanza en la India durante un viaje misionero para establecer la primera iglesia en la India. Matías, el apóstol, elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Juan, ¿cómo murió? Tal vez muchos voy a decir, y qué pena, qué vergüenza, lo digo. Yo no sabía cómo había muerto Pablo, solamente fue por esta investigación que hice. El apóstol Pablo primero fue torturado, después decapitado por el emperador Nerón en el año 67. La muerte tan horrenda que tuvieron casi la mayoría de los apóstoles es una evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién muere de una manera tan horrenda por una mentira? Nadie muere por una mentira. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces los discípulos no lo hubieran sabido. Y las personas no morirán por algo que ellos no saben o por algo que es una mentira.
Entonces por eso digo que el hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por no negar a Cristo, es una tremenda evidencia de que realmente ellos presenciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera evidencia, son 4, ya vamos a terminar, son corticas, es el crecimiento explosivo de la iglesia cristiana. Es otra evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 17, verso 6. Dice: pero no hablándoles, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: mira lo que decían los enemigos de los cristianos, estos que trastornan el mundo entero. Esa es una de las frases más lindas que hay en la Biblia. Que el cristianismo apenas llevaba unos meses, llevaba unas semanas, y cuando todo el mundo existente se dio cuenta de la resurrección de Jesucristo, los cristianos trastornaron el mundo entero. ¿Usted cree que eso se merece un aplauso, hermanos? La gloria sea para Dios. Pedro, en sus 2 predicaciones, en la primera se convirtieron, ¿cuántas? 3,000. En la segunda predicación que hizo Pedro, 5,000. Sume, en solo 2 predicaciones, después de la resurrección de Cristo, se convirtieron 8,000 personas. Usted sabe que en el año 300 la iglesia cristiana era la iglesia oficial de Roma. Solo pasaron nomás 150 añitos después de la muerte de los apóstoles para que el cristianismo sea la religión que reinaba en Roma. Porque el emperador se había convertido al cristianismo. Algo había ocurrido. Algo ocurrió que encendió el fuego al cristianismo. Algo pasó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? La resurrección de Jesús fue clave. Y por último, otra evidencia de que Jesús resucitó de entre los muertos es las vidas cambiadas de los cristianos. 2 Corintios 5:17 dice de que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Una cosa, hace 2000 años ese texto era una verdad. Hoy, después de 2000 años, es una verdad a medias. Es decir, para algunos cristianos no le comen a este texto. Pero gracias a Dios por aquellos que sí creemos en ese texto, de que si usted es cristiano es porque usted va a ser una nueva criatura, o si no, quédese allá en el catolicismo que no le exigen nada. Pero si usted es cristiano es porque usted va a ser una nueva criatura, que las cosas viejas pasen y que esas cosas viejas sean cambiadas por nuevas. O si no, no tiene sentido el cristianismo. Qué lindo cuando uno lee Hechos 2, 44 al 47, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos, mira lo que dice, y todos los que habían creído estaban juntos. Oiga, eso para uno ver eso. Y tenían en común ¿qué? Todas las cosas, para ver eso. Y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hay para hacer eso. ¿Sí ven el cambio?
Si Cristo no hubiera resucitado, en vano es esto. En vano es todo esto. Pero uno de los textos que a mí toda la vida me ha golpeado, Romanos 1:16. Y yo creo que es uno de los textos más lindos que hay en la Biblia, donde muestra el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. El Evangelio es poder de Dios. Y por eso era que habían vidas cambiadas. ¿Por el poder de quién? De Dios. Hay un coro que hace tiempo no cantamos. Y lo cantábamos acá cuando yo estaba niño. Y el coro decía, solo el poder de Dios puede cambiar mi ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Un Cristo que no haya resucitado es un Cristo sin poder. Pero mira todo lo que pasó. Los que estaban en Cristo eran nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Hechos 2 estaban juntos en armonías, veían al necesitado, vendían las propiedades y las repartían a los que estaban necesitados. Algo había ocurrido. Algo había ocurrido para que esas vidas fueran revolucionarias de esta manera. Ellos creyeron en un Cristo resucitado. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Dios, por la fe y la confianza que tenemos en Cristo, en nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de entre los muertos. Mientras mis hermanos oran, yo quiero invitarte a ti que tal vez nunca has entregado tu vida a Dios. Yo te ruego que en esta mañana lo hagas. Te ruego que pongas toda la confianza en que Jesús es nuestro Salvador. Y ojalá que tomes esta decisión de entregar tu vida al Señor antes que mueras. Hazlo hoy. Hoy es el día de salvación. Por favor, no esperes el día de mañana, porque es posible que ese día mañana no llegue. Hazlo hoy, arrepiéntete. Hazlo hoy, entrega tu vida al Señor. Confía en Dios hoy, mientras hay tiempo. Y dile al Señor: Dios, reconozco que mi vida no es como tú deseas. Necesito, Dios, que estés en mi vida. Te pido que perdones todos mis pecados. Quiero dejar esas cosas malas que he hecho. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, pero que resucitó para darme vida, una vida nueva, una vida llena de esperanza. Señor, te invito a entrar en mi vida hoy. Quiero seguirte, quiero participar de esta iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.
Nos gozamos en el Señor, amén. Qué maravilloso ser parte de esta felicidad, amén. Y qué bueno que nosotros lo contagiemos, hermano, que contagiemos esa alegría, porque esto es una alegría que no todos conocen, amén. Pero nosotros podemos llevar, ser luz, iluminar el amor de Jesús donde estemos, amén. Vamos a cantar esta canción y vamos a decir hoy: Señor, te cantamos diciéndote Hosana. Levantamos un clamor, Señor, en sanidad, en redención, porque nos has mostrado, Señor, tu poder. Amén. ¿Cuánto le alaban? Él vive en medio de nosotros, amén. Oh, gracias, Señor. Te damos honor y gloria. Gracias por tu redención, oh Dios, por redimir nuestras vidas. Oh, gracias. Vamos a cantar con alegría. Levantamos un clamor por sanidad, redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Vamos, dile. Que el cielo se parta en dos, inundado, y en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Amén. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Vamos. Levantamos un clamor con sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Vamos, dígale. El cielo se parta en dos, inúndanos, y en el desierto broten ríos. Vamos, vida sopla hoy. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana, Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. ¿Cuántos alaban su nombre? Él es digno de gloria. Oh Señor, te amamos y te damos honor y declaramos tu grandeza sobre nosotros, Señor. Tú eres el Rey, tú vives y reinas. Oh, gloria a ti, Jesús. Y vamos a decirlo con nuestro corazón, Señor. Oh, gracias. Hosana. Vamos, cántale. Hosana, Hosana al Rey. Vamos, dígale. Hosana, Hosana tu nombre. Hosana, Hosana al Rey. Vamos, cántale. Hosana,
Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey sobre todas las cosas, sobre todas las generaciones. Oh, gracias. Gracias, Señor. Te damos el honor y la gloria, Jesús. Gracias te damos por tu muerte y tu resurrección. Te damos gracias, Señor, porque hoy nosotros hemos creído, hemos confesado, Señor, hemos reconocido desde nuestro interior, desde nuestro corazón, Señor, tu poder, tu grandeza, Señor, y continuará, Señor, de generación en generación, Padre, tu gloria y tu poder, Señor, mostrando el poder de tu victoria, Señor, sobre nosotros. Aleluya, Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor, que nos has regalado. Gracias te damos por tu amor, por tu gracia y por tus misericordias en medio de nosotros, soberano Dios. Dios, te damos el honor. Gracias por regalarnos, Señor, esta oportunidad, y te pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre cada uno, sobre cada familia, Señor, sobre cada persona, oh Dios, en el nombre de Jesús te damos honor y alabanza. Aleluya. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Quiero dar la bienvenida a Johan, que le dieron una licencia para estar esta Semana Santa con nosotros. Bendiciones, Johan. Muy bien, pastor. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos.